Hola a todos, muchas gracias por seguirnos en nuestro programa Caminos para la Toma de Conciencia. Continuando con nuestro tema en lo que respecta al manejo inteligente del enojo, les platicaré acerca de cómo aplicar la inteligencia emocional ante el enojo en estos tiempos de cuarentena en los cuales vivimos. Ya antes comentamos que en este nuevo orden mundial es todo un reto para la inteligencia emocional el estar encerrados. La falta de movilidad física, las nuevas rutinas, el constante ir y venir de noticias negativas con respecto a la pandemia que promueven la ansiedad, las tensiones, el estrés en general. Todo esto detona y nos dispara nuestras emociones. Dentro de estas, el enojo es de los primeros en hacerse presente. El problema con el enojo es que si no lo manejamos de forma inteligente, nos puede llevar a tomar acciones o decisiones sumamente nocivas, generando daño tanto en lo personal como en lo profesional, y particularmente ahora en el confinamiento a nuestros seres queridos y más cercanos. Ante esto, deseo compartirte una serie de pasos que puedes tomar para que el enojo no afecte tu vida y puedas salir adelante en este periodo tan complicado. Es importante primeramente recordar que las emociones, en este caso el enojo, del cual estamos platicando, por sí mismo no es ni bueno ni malo, sino que se trata de un medio que nos permite adaptarnos al entorno que nos rodea en un momento determinado. Ya más adelante les compartiré algunas infografías en donde les explico de manera detallada por qué y para qué experimentamos cada una de las diferentes 8 emociones básicas, que dicho sea, todos los seres humanos en algún momento experimentamos. Entonces, considerándolo así, está bien sentir enojo, es algo por completo normal y además natural. Hablemos entonces acerca de cuáles pueden ser los pasos para manejar de forma emocionalmente inteligente a esta emoción. Acompáñame, en un momento te diré 3 pasos que te recomiendo para llevar a cabo esta sencilla actividad. El primer paso para manejar mi enojo de forma emocionalmente inteligente es aceptarlo. Así de sencillo, pero así de difícil. No te sientas mal por ello. El primer paso es autoconocernos, es decir, estar autoconscientes de lo que sentimos. No bloquees tu enojo, sé consciente de lo que te sucede, de lo que sientes, ya que esconderlo y no hacerle caso no te va a liberar de ninguna manera de lo que está sucediendo y de lo que sientes. Por el contrario, puede incluso magnificarlo y generarte otras emociones negativas. Quizá ahora te estás preguntando, ¿y cómo le hago para lograr eso? Permíteme ponerte algunos ejemplos. Ante cualquier situación, hazte la pregunta, cuando me pasa la situación X, por decirle algo, ¿qué es lo que siento? ¿Ira? ¿Disgusto? Es muy importante que distingas entre estas dos emociones, la ira y el disgusto, ya que cada una a su vez tiene diferentes manifestaciones. Te pongo ejemplos. Por un lado, la ira tiene estas manifestaciones. Te sientes distante, te sientes frustrado, agresivo, desquiciado, odioso, amenazado. Por otro lado, el disgusto se manifiesta como sentirte culpable, evasivo, terrible, decepcionado, desaprobado, crítico, etc. De tal forma que, mucho ojo, puede ser que sientas y experimentes de forma simultánea varias de las emociones que te acabo de describir. Lo importante aquí entonces es que tú las identifiques con mucha precisión. Una vez que identifiques tu emoción o emociones, en este caso acuérdate que estamos hablando del enojo, podrás darte cuenta de que cada una de estas emociones tiene una intensidad. Entonces ahora, pregúntate, en una escala de 1 a 10, ¿qué tan enojado me siento? La respuesta a esta pregunta te dará pauta a nuestro paso número 2, que va a ser la autorregulación. Permíteme antes ponerte un ejemplo más. Cuando nos metemos a bañar en nuestra regadera, tenemos 2 llaves para el paso del agua. Una de ellas es para el agua fría y la otra es para el agua caliente. Dependiendo de una serie de mecanismos internos de tu propio cuerpo, necesitas en algunas ocasiones ya sea más agua caliente o más agua fría para entonces bañarte de forma cómoda. Esto mismo es lo que debes de hacer tú con la emoción, en este caso el enojo, autorregularla. Así, la regulación va a consistir en subir o bajar la intensidad de tu emoción para entonces poderla ajustar a lo que la situación en específico te está requiriendo. Así, en nuestro ejemplo del enojo, no es lo mismo estar molesto por algo a sentir enojo por esa misma situación, o por último estar iracundo por esa misma situación. Si tú te fijas, ahí estamos haciendo una pequeña escala que va desde estar iracundo, pasando por estar molesto, pasando por estar enojado. Eso es lo que es la autorregulación, que vayamos
subiendo o bajando la emoción acorde a lo que requiere la situación específica. Entonces, de esta forma te sugiero asignar una calificación a cada una de tus emociones. Y esto te va a servir para determinar cuánta regulación en su caso necesitas. Es decir, te ayudará para comprender la cantidad de esfuerzo que habrás de hacer para poder mejorar, en este caso, la emoción llamada enojo. Por cierto, que una escala de calificación que bien te puede ayudar en esto es la siguiente. Yo te sugiero asignar una calificación de un punto. Asigna un punto cuando tu emoción es muy baja o prácticamente no te está haciendo, entre comillas lo pongo, no te está haciendo ruido. Asígnale una calificación de 1. Asigna una calificación de 2 puntos, cuando la emoción que estás experimentando es regular, es decir, cambió de muy baja, no me hace ruido, ya subió hacia regular, me siento regular. Ahí le pones un número 2. Asígnale una calificación de 3 cuando la emoción que estás experimentando es alta, es decir, te sientes en este momento enojado, te sientes disgustado. Pero por último, una calificación de 4 será muy alta o muy fuerte, es decir, no me siento enojado, me siento muy iracundo. De manera que, si tú te fijas, aquí ya estás empezando a calificar la emoción para entonces poderla regular con una escala que va del 1 al 4. Donde 1 es muy baja la emoción, 4 sería muy alta la emoción. Recapitulando entonces hasta aquí, ¿cómo podemos manejar de forma eficiente nuestro enojo en estos tiempos de cuarentena? Lo primero que hicimos fue autoidentificar la emoción que estás atravesando, es decir, autoconocernos. Lo segundo que hicimos fue ahora determinar el grado de impacto que dicha emoción tiene para entonces poderla regular. Vamos entonces al tercer paso para desplegar nuestra inteligencia emocional de forma eficiente. Esto consiste en hacer algo al respecto. Por un lado, ya conocí cuál es la emoción, por el otro lado, ya la regulé. Ahora lo que tenemos que hacer es, ya pasamos la parte de identificación, ahora tenemos que actuar, hacer algo. Pasar de la acción pasar a la acción para entonces hacer algo respecto a lo que sentimos. Entonces este tercer paso será la automotivación. Esta automotivación consistirá en tomar conciencia de todo aquello que sea necesario para hacer poder revertir la emoción que estamos atravesando en un momento determinado y que esto nos permita volver a nuestra zona emocional en la cual nos sentíamos inicialmente cómodos. La conclusión de este paso será la instrumentación de metas, estrategias y objetivos personales que te permitan hacer una mejora emocional. En un momento te voy a compartir un autotest que se llama EmoFinder, el cual se desarrolló con la intención de llevar a la práctica de una forma rápida, objetiva y concreta lo que hasta aquí hemos comentado. Pero antes me gustaría comentarte algunas ideas a partir de lo siguiente. Y acuérdate por favor de esto, es muy importante. Nadie aprende a nadar cuando se está ahogando. Es decir, si en este momento tú estás emocionalmente muy cargado, si en este momento estás muy enojado, estás muy iracundo, no ocupes el EmoFinder. ¿Por qué? Porque te estás en este momento ahogando. No necesitas en este momento capacitación. Lo que necesitas es construir algo que te permita salir del enojo. De tal manera que algunos tips que te voy a dar a continuación servirán precisamente para ir bajando, para ir regulando este enojo y esto nos permita volver a ser de una forma eficiente. Entonces, mi recomendación es que no uses este EmoFinder cuando tu emoción sea muy alta, sino cuando te sientas con mayor lucidez para analizar, decidir y tomar acciones. ¿Qué es entonces lo que te recomiendo en específico hacer cuando estás iracundo? Primero que nada, no tomes decisiones. Entonces el primer tip que te recomiendo es no tomes decisiones. Imagínate el siguiente ejemplo. Ahora que estás haciendo home office, tienes la laptop en tu mesa del comedor y el teclado ahora se ha convertido prácticamente en la cama del gato. Y además la mesa es un desastre porque tienes que compartirla con todos los demás integrantes de tu familia. Hay libros por doquier, los platos de desayuno, la mantequilla, un café todo frío. Y por cierto, por ahí tienes el último estado de cuenta de la tarjeta donde dices lo que debes de pagar. Y además no puedes hacerlo porque ¿qué crees? Te acaban de reducir el salario. Mientras te apuras a lavar los trastes y la lavadora se está llenando, estás en una llamada con un proveedor tratando de negociar condiciones de pago y ahora la empresa que no tiene flujo, pero se niega a aceptar diciéndote que si no pagas, simplemente no te lleva las cosas.
Tu párpado inferior izquierdo ya está saltando del estrés. Al fondo hay un perro que está ladrando y va pasando el camión de la basura, sonando la campana, todo lo que da. Sabes que en unos minutos tu jefe o jefa te va a llamar, como lo hace a cada rato, para saber qué negociaste, y si no es lo que dijo, básicamente vas a invocar a Satanás. Así que la pregunta es, ¿cómo vas a manejar esa situación? ¿Cómo vas a manejar esa llamada con tu jefe o jefa? Para esto es entonces que te sirven los pasos anteriores. Autoconócete, autorregúlate, automotívate. Debo aceptar que en muchas ocasiones, las más de ellas por cierto, esto que te acabo de decir es más fácil decirlo que hacerlo. Pero, ¿por qué no debes de tomar decisiones en un episodio de enojo? Debido a que tu cerebro no puede ser racional en ese momento. Algunos expertos como Daniel Goleman, quien escribió, entre otros, este libro que ahora te comparto, explican que en un arranque de ira, tu cuerpo libera dopamina y noradrenalina, que no permiten el buen funcionamiento de la corteza prefrontal encargada de la racionalidad. Es decir, en otras palabras y de forma literal, no puedes pensar bien. Y lo más seguro es que si tomas decisiones en un momento así, después te arrepientas. Y eso es justamente lo que quieres evitar. Entonces, ¿qué sí hacer cuando estamos enojados? La respuesta es nada, solo esperar, tal cual, esperar. Una media hora quizás, miro la emoción, le identifico la causa, acepto que me enojé y lo dejo ir, lo dejo pasar. De este libro que te acabo de presentar, te voy a leer una de las partes más importantes que creo yo tiene en relación al enojo. Y me voy a permitir leerte tal cual lo que nos dice por aquí. Una discusión fuerte genera un incremento de dopamina, noradrenalina y vasopresina en el sistema límbico, sustancias químicas que van a detonar una gran activación de la amígdala cerebral, hipotálamo e hipocampo, pero al mismo tiempo tiene la función de disminuir selectivamente la función de la corteza prefrontal. Este proceso dura en promedio entre 25 y 30 minutos, por lo que enojarnos y perder los estribos tiene una ventana de tiempo no mayor a media hora. Esto significa que el inicio de la discusión puede generar tanta irritación que nos quite la parte más inteligente del cerebro para dejarnos los módulos de las emociones sin control. Entonces, como nos indica este párrafo, hay dos cosas muy importantes. Número uno, mientras más me enojo, menos racionalidad tengo. Y número dos, el arranque de enojo no va a durar más allá de 30 minutos. Así que, regresando al ejemplo, en lugar de hacer la llamada con mi jefe justo en el momento de arranque de ira, en el cual seguramente las cosas no van a terminar bien, será mejor esperar a que se baje todo ese enojo, permitiendo que la corteza prefrontal se active bien y se piense en el mejor plan de acción, en lugar de vociferar todas aquellas maldiciones que el lenguaje nos permite. Creo que tu jefe te va a preferir con una buena llamada a las 11:30 que una sesión de gritos y sombrerazos a las 11 de la mañana. ¿Qué hacer entonces en ese lapso de tiempo mientras manejo mi enojo de una forma más inteligente? A continuación te comparto algunos tips. El primero de ellos, distráete. Es lo mejor que puedes hacer. Las distracciones nos ayudan en gran medida a calmar la furia. La televisión, las películas, la lectura, cosas por el estilo, van a interferir en los pensamientos airados. Tip número 2. Practica la empatía. Trata de entender a la otra parte. Para situaciones moderadas de enojo, que no sean arranques imparables de ira, puedes intentar entender la posición de la otra persona y por qué ésta está como está. Es decir, pregúntale directamente, en forma tranquila a esa persona, qué hay detrás de lo que está generando tanta molestia. Por ejemplo, imagínate a los niños que no quieren hacer la tarea. En lugar de regañarlos, pregúntales por qué no quieren hacerlo. Cuando te des cuenta de que una reacción que a ti te molesta proviene de una pérdida, problemas económicos, imprudencias involuntarias, un familiar enfermo o lo que sea, cambias tu enojo por empatía y compasión. Tip número 3. Explica tu postura. Este es el mismo punto número 2, pero ahora al revés. Cuando dos partes discuten, cada uno cree que tiene la razón. Y tal vez así sea. Para bajar el ánimo, toma aire,
respira, intenta ser lo más racional posible y sin usar juicios de valor, explica cómo te sientes y la razón de tus decisiones. Por ejemplo, en el caso de las tareas con tus hijos, les puedes decir, mira hijito, papi quiere que hagas tu tarea porque se preocupa de que no aprendas y te retrases en la escuela. En el caso de un jefe muy insistente, le podrías decir algo como, oye, no puedo llegar a los objetivos que habíamos definido porque solo estamos cerrando el 30% de las ventas y los prospectos me dicen que simplemente no tienen ingresos al igual que nosotros. Además me siento muy preocupado o preocupada por toda la situación que se nos está avecinando. Tip número 4, ríete. Reír disminuye la tensión, así que no te lo tomes todo tan personal. Ten sentido del humor y recurre a lo que te haga reír. Películas, series, contar chistes, en fin, aquello que solo a ti te haga reír. Tip número 5, aprovecha tu enojo. Aunque suene raro y sin sentido, también puedes aprovechar tu sensación de enojo, dependiendo de tu origen y cómo lo canalizas. En fin, que manejar el enojo puede ser a veces muy difícil y sobre todo ahora que con toda esta situación las emociones están por completo a flor de piel. Espero que estas ideas te proporcionen formas tangibles, objetivas, aterrizadas para poder manejar en este caso tu emoción llamada enojo. He de mencionarte que las demás emociones puedes de igual forma manejarlas a partir del EmoFinder. En este caso únicamente te expliqué la emoción que se llama enojo. Pero acuérdate que hay otras 7 emociones grandes básicas y esas igual a través del EmoFinder las puedes tú controlar, las puedes tú analizar. Acompáñame por favor a la siguiente presentación y explicación de la herramienta. Creo que será de mucha utilidad. Amigos, ¿han pensado que estamos en una magnífica oportunidad de reinvención? A veces creo yo que la vida nos da ciertas oportunidades para preguntarnos hacia dónde va nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ella? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿En dónde estamos parados? Fíjense que hace muy poco un muy buen amigo mío se me acercó y estuvimos platicando y me decía, Arturo, ¿qué crees? La vida no me da. No me alcanza el tiempo, me gustaría tener más tiempo para mi familia, para hacer ejercicio, para estudiar otra maestría, aprender inglés, aprender a cocinar, pero la vida definitivamente no me da. Y dijo algo muy impactante para mí, dijo, me encantaría que la vida se detuviera por lo menos por unos 50 días. ¿Y qué creen, amigos? Que la vida se lo concede. Estamos ya a más de 50 días que hemos estado viviendo esta cuarentena y nuestras vidas están como detenidas. Tenemos como que la vida puso el botón de pausa. Y en esta pausa es precisamente cuando nos tenemos que reinventar. Es precisamente cuando debemos entender qué es lo que está sucediendo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hacia dónde la llevamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué voy a hacer en este periodo? ¿Cómo voy a regresar a mi vida real? A mi vida diaria, ahora que concluya este periodo de pausa que nos puso la vida. Voy a seguir jugando en la televisión, voy a seguir sentado tomando cerveza, haciendo videojuegos y en un momento determinado viendo películas, o voy a hacer algo diferente de mi vida. Si crees tú que estoy exagerando, acompáñame a ver la siguiente metáfora de la naturaleza para que entonces comprendamos un poquito cómo en la naturaleza la renovación actúa sin la necesidad de que la vida ponga el botón de pausa. Acompáñenme a ver esta pequeña metáfora, por favor. La metáfora del águila. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años deberá de tomar una decisión muy seria y difícil. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles. Así, no puede tomar a sus presas, de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas. Sus plumas ahora son gruesas y volar se hace ya muy difícil. Entonces el águila solo tiene 2 alternativas: morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga necesidad de volar. Después, al encontrarse en el lugar, el águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo, esperando entonces hasta el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas y talones. Cuando los nuevos talones comienzan a nacer, empezará a desplumar sus viejas plumas.
Después de 5 meses, sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. En nuestras vidas, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación, aunque sea difícil y doloroso. Para continuar un vuelo de victoria, debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado, podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre nos trae. Hola amigos, vamos a platicar un poquito acerca de una herramienta de autodiagnóstico emocional que se llama EmoFinder. Básicamente en esta presentación les voy a platicar un poco acerca de qué es esta herramienta y para qué les puede servir, es decir, qué uso le pueden ustedes dar y para qué en un momento determinado pueden ustedes utilizar los resultados que se obtienen de este autodiagnóstico. Les voy a platicar un poquito acerca de cómo fue conceptualizada la herramienta, teóricamente de dónde fue obtenida, cómo se fue armando, cómo se fue estructurando y cómo se presentan los resultados. Y por último les voy a presentar ya directamente el EmoFinder para que ustedes puedan ir llenando en sus propios computadoras, laptops, en sus teléfonos inteligentes, puedan en un momento determinado ustedes ocupar la herramienta y a partir de ello ocupar precisamente lo que interpreta el autodiagnóstico. Y en función a ello poder ustedes establecer qué es lo que quieren hacer a continuación, es decir, qué es lo que ustedes podrían obtener a partir de esta herramienta. Entonces comencemos un poquito. ¿Qué es el EmoFinder? Básicamente acordarnos que las emociones como tal no son buenas ni malas, es decir, simplemente son una respuesta que nuestro cuerpo va dando a diferentes eventos que se nos van presentando. Es decir, una emoción básicamente la función que tiene es ayudarnos a sobrevivir. Una emoción nos ayuda para sobrevivir en un momento determinado a diferentes contextos, situaciones que a lo largo del día, a lo largo de la semana se nos van presentando y cómo nosotros vamos interactuando con estas situaciones, es decir, cómo vamos nosotros respondiendo. Una emoción básicamente me sirve para poder sobrevivir, me sirve es una respuesta corporal para poder sobrellevar la situación que en un momento se nos va presentando. Han existido diferentes teóricos a lo largo del estudio de este tema de las emociones. Yo me voy aquí a presentar únicamente a dos diferentes teóricos. Básicamente el primero es Robert Plotchik, un checoslovaco que por ahí de los años 60 estableció algo o aglutinó, no lo estableció él, sino más bien aglutinó en su teoría de las emociones, las unió a diferentes emociones y las conceptualizó en 8 grandes rubros. ¿Cuáles son estos rubros? Así como ahora ustedes lo están viendo en su pantalla, estos rubros son los siguientes. Insisto, no hay una buena, no hay una mala, simplemente es lo que Robert Plotchik estableció en su teoría. Primeramente nos habla acerca de la emoción llamada alegría y nos platica un poquito acerca de qué es la alegría, para qué sirve, cuándo se presenta, cómo darle causa, etcétera, etcétera. Nos habla acerca de la emoción llamada confianza, de la emoción llamada miedo. El miedo, acuérdense por favor, es lo que hemos venido tratando a lo largo de toda esta presentación y es precisamente lo que vamos ahorita a dar causa con el EmoFinder. Robert Plotchik nos habla también de la sorpresa, nos habla de la tristeza, del asco, de la ira y de la aceptación. Estas son las 8 emociones básicas que Robert Plotchik utiliza en su teoría de las emociones. Acuérdense, por favor, no hay una mejor, no hay una peor teoría. Evidentemente hay infinidad de emociones, sin embargo, Robert Plotchik las aglutina, las agrupa en estas 8 grandes grupos de emociones y les llama emociones o conductas de supervivencia. Nos ayudan para poder sobrevivir. Y entonces, ¿cómo funciona este asunto? Si ustedes se fijan, invariablemente cuando surge una emoción en mí, cuando yo despliego una emoción, invariablemente es porque obtuve un estímulo y ante este estímulo yo tengo que sobrevivir, es decir, mi cuerpo me prepara, mi cuerpo me ayuda, sin que yo se lo pida. Esa es la característica de una emoción, que la emoción en sí misma no es controlable en el sentido de cómo aparece o cómo se despliega, sino que es una respuesta automática en mi cuerpo a una situación que ha cambiado, a una situación que se me está en este momento presentando. Por eso es que se le llama estímulo de supervivencia. Déjenme ponerles meramente un ejemplo.
Ante estos estímulos de supervivencia, solo vamos a suponer que de repente me surgió a mí un evento inesperado, algo sucedió. Ejemplo, pues lo que estamos ahorita todos viviendo con respecto a la contingencia. Ahí hay un evento inesperado. Nadie nos esperábamos que la situación se presentase de la manera en la cual ahora mismo la estamos viviendo. Entonces, ahí hay un evento inesperado. Ese es el estímulo. Me llega el evento inesperado. Ejemplo, perdí el empleo, no tengo ahora con qué pagar las tarjetas, no tengo con qué pagar las cuentas de la casa, no tengo con qué pagar la colegiatura del niño, etcétera, etcétera. Todos estos son eventos inesperados. Yo no sabía que se iba a dar así la situación. Sin embargo, se está dando. Es un evento inesperado y surge este estímulo de supervivencia. Ante este estímulo, ante este evento, se genera una respuesta conductual. En el caso del evento desesperado, mi respuesta conductual es me detengo. Es decir, mi emoción, cuando surge el evento desesperado, me origina mi emoción que yo me detenga, a hacer un algo. Acuérdense aquí que hay un lapso muy pequeño entre el estímulo y la respuesta. Entonces aquí la idea es, básicamente surge el estímulo y mi respuesta es detenerme. Ahora, ¿cómo me detengo y hacia dónde guío yo la emoción? Eso ya es otro asunto. Pero el punto es de que yo me detengo para poder analizar, para poder entender, para poder saber qué es lo que sucedió. Acuérdense, por favor, si no manejo de manera eficiente mi emoción, pues lo que puedo hacer es que yo explote, por ejemplo, ¿no? Que me enoje mucho, que me ponga muy iracundo. Aquí el tema es entender qué está sucediendo con mi emoción para entonces poderla analizar, poderme detener y en función al análisis tomar, espero yo, una mejor decisión con respecto a lo que está aconteciendo. Ya que nos detuvimos, ahora se manifiesta una reacción emocional, en este caso, la sorpresa, ¿no? Hubo un cambio, me dijeron en la oficina que ya no voy a colaborar con ellos, fue un evento inesperado, me detengo a entender qué es lo que sucedió y experimento una sorpresa en la cual yo no esperaba que eso sucediera. ¿Y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve sorprenderme? Pues básicamente me va a ayudar a reorientarme, me va a ayudar a saber en dónde estoy parado, qué sí tengo, qué no tengo, qué puedo, qué no puedo hacer, y en función a ello poder otra vez tomar decisiones eficientes que me permitan seguir con mi vida normal, con mi vida natural. Aquí están entonces las 8 emociones. Todas funcionan igual, es decir, todas funcionan a partir de un estímulo que me hace sobrevivir, se genera de ese estímulo una respuesta conductual, esta respuesta conductual tú la manifiestas en función a una reacción emocional, es decir, estás reaccionando de una determinada manera, y por último, ese reaccionar te sirve para algo, tiene una cierta función, y aquí están las 8 funciones que hay en función de las 8 emociones básicas. Ahora, a partir de esta idea, lo que hace Robert Plutchik es establecer en un momento determinado qué sigue de aquí. Es decir, lo que sigue es, él genera esta teoría básica que le vamos a llamar, él le llama la rueda de las emociones. Esta rueda de las emociones, de lo que se trata ahora, es de lo siguiente. En esta rueda de las emociones, si ustedes se fijan, ahí una vez más tenemos las 8 emociones básicas. Ahora las acomodo aquí como si fuera una flor. Aquí tenemos la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el asco, etcétera, etcétera. Las emociones básicas que vimos en la pantalla anterior, aquí ahora Robert Plutchik las acomoda en una forma de flor. Si ustedes se fijan, una de las características de esta teoría de Plutchik es que lo hace en pares. Aquí él habla de 8 emociones porque puede armar pares. Así pues, si ustedes se fijan, la alegría va a estar contrapuesta con la tristeza. La admiración, la confianza va a estar contrapuesta con el asco, la ira contrapuesta con el miedo y la anticipación contrapuesta con la sorpresa. Por eso es que la ocupa Robert Plutchik en pares, para poder hacer precisamente esta comparación que nos permita determinar y nos permita establecer con mucha precisión diferencias conceptuales. Ahora, esta herramienta, esta rueda de emociones Robert Plutchik, como ya lo vimos, detalla las 8 emociones de supervivencia que ya platicamos anteriormente. Ahora, agregan
una de las características que hace Plutchik, que a mí en lo particular me llama mucho la atención de esta metodología, de esta herramienta, es que agrega un matiz a cada 8 de estas emociones. Y este matiz va desde alto, es decir, mi emoción está muy alta, hasta bajo, es decir, no está tan alta mi emoción, pasando por medio. Entonces, a esto yo le llamo un matiz. Nos ayuda a establecer qué tan alta o qué tan baja está la emoción que yo estoy experimentando. En el Emo Finder esto me va a ser de muchísima utilidad porque me va a servir para poder autorregular mi emoción. Acordarnos que en inteligencia emocional, uno de los pilares muy importantes de la inteligencia emocional es autorregular. El primer pilar importante es precisamente conocer cuál es la emoción, y esta rueda de las emociones creo yo que es una herramienta muy útil que nos ayuda a saber cuál en específico es la emoción que estamos atravesando en un momento determinado. El segundo pilar importante de la inteligencia emocional sería la autorregulación, es decir, subirle o bajarle a la emoción acorde con lo que está sucediendo para entonces poder seguir sobreviviendo en el caso de estas emociones básicas. Entonces, Robert Plutchik lo que hace es agregar un matiz emocional que nos ayuda a subirle o a bajarle, ¿no? Les explico un poco. Vamos a tomar, por ejemplo, el miedo, ¿no? Si ustedes se fijan, el miedo puede ir desde muy bajo, aquí Robert Plutchik la parte externa la toma como muy baja, la parte de en medio la toma como media, y la parte de adentro, de más cerca de lo más cercano hacia adentro de la flor, que están viendo ustedes en la pantalla, ahí sería la emoción alta. Entonces, si me voy a la emoción llamada miedo, si ustedes se fijan, aquí lo estoy poniendo, el miedo es la parte neutra, la parte, digamos, media. Ahora, si casi no siento miedo, si casi no estoy temeroso, entonces, precisamente, lo que hace la flor, lo que hace esta metodología es establecerme que no estoy teniendo miedo, sino que nada más me siento temeroso. ¿Cuál sería la diferencia entre miedo y temeroso? Temeroso es un grado más abajo del miedo. Es decir, sí siento miedo, pero no es solamente estoy temeroso, solamente temo que algo pueda suceder en el futuro, pero no tengo miedo. Es decir, todavía tengo un espacio, tengo un margen muy amplio como para poder emocionalmente interactuar algo con ello. Más sin embargo, si me voy a la emoción llamada terror, ahí sí ya está muy alto. El miedo ya ahora sí está en su completo despliegue. Estoy completamente aterrorizado de lo que puede suceder. Si llegamos a este nivel en las emociones, acuérdense que lo que puede suceder es que me desbordo, me despliego, se me sale del control emocional, se me sale de lo que yo me siento cómodo haciendo, y en un momento determinado eso puede generar problemas. ¿Por qué problemas? Pues porque al final del día, si me siento aterrado, entonces ya no estoy tomando decisiones, ya no estoy sintiéndome cómodo, sintiéndome a gusto con respecto a lo que estoy haciendo, pues precisamente porque estoy dejando que la emoción se despliegue lo más alto. Ahora, otra cosa muy importante que a mí me gusta mucho de esta metodología es que Robert Plutchik arma algo que se le llaman diadas, y existen básicamente 3 diadas, algo que son las diadas primarias, las secundarias y las terciarias. ¿Cómo funciona? Les platico. Fíjense, aquí tengo la emoción llamada alegría, ¿no? Acuérdense, siempre Plutchik parte de las emociones medias, de las emociones que no son ni muy altas ni muy bajas, sino que se quedan en medio. Entonces aquí tengo la emoción llamada alegría, y a un lado del pétalo está la emoción llamada confianza. Cuando yo junto la alegría más la confianza, entonces surge de la alegría más confianza, surge la emoción llamada amor. Entonces, aquí otros autores, ya más adelante, Chip Conley, por ejemplo, él habla de algo que se le llama ecuaciones emocionales. Así es que se arman las ecuaciones emocionales. Una ecuación emocional siempre es la conjunción de mínimo 2 variables, y estas 2 variables, cuando las sumas, cuando las restas, las multiplicas o las divides, estas variables al final me dan un resultante. Aquí, si ustedes se fijan, entonces, estoy sumando la alegría por hacer algo, o por tener algo, o por ser alguien. Estoy sumando la alegría de algo con la confianza que yo tengo en ese algo. Entonces, alegría más confianza me va a dar el amor. Si ustedes se fijan ahora, la confianza
más el miedo me da el grado de sumisión, el miedo más la sorpresa me da el susto, y así sucesivamente. Una diada primaria siempre va a ser cuando yo comparo un pétalo con el pétalo que está inmediatamente a un lado, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero está inmediatamente a un lado. Ahí es que se forman las diadas. Vean, por ejemplo, ¿a qué me refiero con derecha e izquierda? Alegría más confianza es el amor, alegría más anticipación sería el optimismo. Entonces, una diada primaria es cuando tú haces una ecuación emocional juntando el pétalo que está inmediatamente al lado, ya sea izquierda o derecha, con respecto a la emoción que tú estás analizando. A eso se refiere. Entonces aquí, a mí lo que se me hace muy interesante de esta metodología de Plutchik es precisamente que nos da varias cosas. Nos da las 8 emociones de supervivencia, las acomoda en pares para poder saber cuáles son los contrapuestos, nos da un matiz que nos ayuda a saber si es alta, media o baja la emoción que estamos experimentando, y nos da ahora el término de diadas. Las diadas pueden ser primarias, cuando son inmediatamente el pétalo conjunto, el que está a un ladito, ya sea a la izquierda o a la derecha, las diadas secundarias y las diadas terciarias. Les voy a platicar ahora un poquito acerca de esto de las diadas primarias y las diadas secundarias. Entonces, aquí en esta pantalla les estoy presentando lo que serían las diadas primarias, es decir, estoy sacando de la flor, del pétalo, de los pétalos, estoy sacando las emociones para que ustedes lo puedan ver de una manera más clara. Aquí están las diadas secundarias. ¿A qué se refiere una secundaria? Acuérdense primero, la primaria es cuando yo analizo uno de los pétalos con el que está inmediatamente a un lado. Una diada secundaria es, valga mi expresión, cuando te saltas el que está a un lado y consideras el siguiente. Me explico. Fíjense aquí, una diada secundaria sería cuando yo junto la alegría con el miedo. Fíjense, valga mi expresión, fíjense cómo me salté uno de los pétalos. Eso es una diada secundaria. Alegría más miedo. Entonces acá lo tenemos. Alegría más miedo me genera una emoción llamada culpa. Ahora fíjense, la confianza, si me salto uno de los pétalos y lo combino ahora con la sorpresa, confianza con sorpresa, me da el grado o el índice de curiosidad. Y así sucesivamente. Una diada secundaria es cuando me salto uno de los pétalos y entonces ocupo el siguiente pétalo. O ocurre exactamente igual, me puedo ir hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a lo que estoy analizando. Y una diada terciaria es cuando en un momento determinado me voy a saltar, valga la expresión, me voy a saltar 2 pétalos para entonces analizar qué es lo que está sucediendo. Les pongo aquí el ejemplo. Aquí tengo la emoción llamada alegría. Voy a saltar 2 pétalos. Salto este y me voy al tercer pétalo. Esa es una diada terciaria. Entonces, alegría más sorpresa, aquí lo tenemos, alegría más sorpresa, me da el deleite, el grado de deleite que yo tengo sobre una determinada situación. Cuando yo junto, por ejemplo, la confianza, y me salto 2, y a la tercera, confianza más tristeza, me va a dar el sentimentalismo. ¿Qué tan sentimental me siento en un momento determinado? Entonces, Robert Plutchik lo que hace es, lo que encuentro muy interesante de la metodología es que nos establece diadas primarias, uno con el pétalo de un lado, secundarias, saltando un pétalo, y terciarias, saltándome 2 pétalos. Ya no puedes llegar al cuarto pétalo, porque entonces ya sería la contrapuesta. Es decir, ya no puedo yo comparar alegría con tristeza. Es decir, o me siento alegre o me siento triste. O tengo asco por algo o tengo confianza por algo. Son las contrapuestas. Por eso ya nada más lo puedo hacer hasta las terciarias. Ahora, a partir de todo esto, en un momento determinado, aquí creo yo algo muy interesante es que, permítanme quitar todo esto, borrar todo el dibujo. Algo muy interesante de este tema, de esta metodología, aquí les estoy presentando las 8 emociones básicas de supervivencia y un pequeño resumen de cada una de estas 8 emociones para que, valga la expresión, de un solo vistazo, ustedes puedan determinar por cada una de las emociones qué es. Entonces, fíjense, aquí están las 8 emociones: alegría, confianza, miedo, sorpresa, etcétera. La palabra clave que ocupa cada emoción, en este caso la palabra clave de la alegría sería la posesión.
Cuando yo poseo algo me siento alegre. Cuando yo poseo salud, estoy pudiendo manejar mi emoción, estoy bien con mi familia, ahí tengo cierto grado de posesión. Su función es básicamente poderse reproducir, mantener y repetir. La emoción secundaria, lo que les decía, cuando estás... surge entre la alegría y la confianza sería el segundo pétalo, surge el amor, te sirve para tener un humor estable, recuperar el objeto perdido, etcétera, etcétera, y aquí una muy pequeña definición de lo que sería la alegría. Y aquí está la intensidad que va desde el número 1, fíjense cómo ya para hacer el Emo Finder, aquí ya le agregamos una intensidad de número. Plotchik nada más decía es bajo, medio o alto, sin embargo en el Emo Finder pues ya le ponemos un número para entonces poder autorregular o poder precisamente manejar ese número, ¿no? Entonces la intensidad va desde muy bajo, 1, pasando por 5, que sería medio, hasta el número 10. Entonces la alegría, su intensidad va desde el 1, cuando me siento sereno, hasta el 10, cuando me siento extasiado, pasando por el medio, que sería la alegría como tal. Así funciona cada una de estas, para que entonces ustedes tengan la infografía y con esta infografía ustedes sepan cuál es la emoción, identifiquen su emoción y luego empiecen a jugar para saber en específico cuál es la emoción y qué está por ahí sucediendo con respecto a lo que ustedes están haciendo. A partir de esta teoría de Plotchik surgen otros teóricos y dentro de estos teóricos hay una derivación de la rueda de la emoción, en la cual es la que ahora les estoy presentando en la pantalla. Aquí se detallan 6 emociones de supervivencia, omite la confianza y la anticipación de Plotchik porque las integra en otras diferentes emociones y por cada emoción va a detallar emociones secundarias y a su vez cada una de estas secundarias va a asignar 2 variables emocionales. Y esta es la teoría sobre la cual está basada o se armó el Emo Finder. Permítanme explicarles cómo funciona. Vamos a suponer que yo tomo, no sé, la emoción llamada disgusto, que es la de color anaranjada que ahora estoy aquí proyectándoles en pantalla. El disgusto, a su vez, tiene 6 emociones secundarias. Cuando yo estoy disgustado, puedo sentir cualquiera de estas 6. Me puedo sentir crítico, desaprobado, decepcionado, terrible, evasivo, culpable, y así sucesivamente. Es decir, el disgusto a su vez está compuesto por alguna o algunas, aquí hay algo muy importante, puede ser que en un mismo momento yo experimente varias emociones de manera conjunta. Entonces aquí estar disgustado tendrá estas 6 emociones secundarias. Ahora, cada una de estas emociones secundarias a su vez va a tener 2 variables emocionales. Entonces imagínense. En este momento me siento disgustado, más en específico lo que me siento es culpable. Me siento culpable porque no hice algo o dejé de hacer algo que debía de haber hecho o hice algo diferente, algo sucedió. El punto es que me siento culpable. Cuando yo me siento culpable, las variables que intervienen en la culpabilidad sería, me siento por un lado atormentado y por el otro lado me siento avergonzado. Entonces, para esto me sirve esta derivación de la rueda de las emociones, para saber con un poquito más de especificidad exactamente qué es lo que está sucediendo con respecto a mi emoción. Entonces, tengo la emoción llamado disgusto. El disgusto tiene 6 diferentes matices, permítanme llamarle, y de estos matices, de estos 6 matices, cada uno de ellos, a su vez, tiene 2 variables. Por eso, entonces, la importancia en la inteligencia emocional de conocer con mucha precisión, punto número 1 de la inteligencia emocional, saber con mucha precisión, autoconocer, determinar con precisión cuál es la emoción que en este momento siento. ¿Cómo me siento? ¿Me siento con miedo, con ira, con disgusto, con tristeza? ¿Cómo me siento? Una vez que he identificado esto, saber que a su vez hay subemociones. Entonces, si me siento en este momento disgustado, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Me siento crítico, decepcionado, o sea, desaprobado, etcétera, etcétera. En mi caso me siento culpable. Ahora, esta culpabilidad a su vez tiene 2 variables. Estas 2 variables son las que tenemos que manejar y son las que vamos precisamente en el Emo Finder a determinar cómo es que vamos a poder establecer o hacer esto. Entonces, acompáñenme un poco para ver esta otra herramienta que le llamamos el Emo Finder. En este Emo Finder, entonces acuérdense, sale de ahí. Este es el Emo Finder.
Aquí, paso número 1 para ocupar el Emo Finder, ahí tú vas a tener, permítanme pasar esta pantalla para acá, aquí en este Emo Finder tú vas a tener 36 diferentes emociones. ¿De dónde salieron estas 36? ¿Por qué no son 38? ¿Por qué no son 40? ¿Por qué no son 35? ¿De dónde salieron estas 36 diferentes emociones que tú tienes ahí? Salieron de esta rueda. Acuérdate, por favor, estas 36 son las que están aquí en medio. Son estas que ahora te estoy poniendo aquí en medio. Acuérdate, de disgustado está crítico, decepcionado, desaprobado, terrible, evasivo, culpable, y así sucesivamente. De aquí salieron las 36. De esta parte de la flor son estas 36 que están aquí ahora en tu pantalla. Ahora, estas 36, acuérdate que paso número 1 de la inteligencia emocional, tú tienes que identificar con mucha precisión cuál es la emoción que en este momento tú estás experimentando, qué es lo que está sucediendo dentro de ti. En el caso ejemplo mío, les platiqué que me sentía culpable. Estoy disgustado porque me siento culpable de no haber hecho algo o haber hecho algo diferente a lo que tenía que hacer. Entonces, voy a buscar aquí la palabra culpabilidad. Me siento culpable, es el número 24. Posicionas tu mouse aquí, asignas el número 24 o la emoción que tú estás atravesando, en mi caso el 24, y ahora fíjate, ahí está. El 24 es la culpabilidad. Esta es la emoción que atraviesas. Aquí lo que hace el Emo Finder es ponerte, a partir de lo que tú eliges allá arriba, te arma una especie de scorecard emocional, así como en las organizaciones en muchas ocasiones tenemos un scorecard que nos ayuda a saber pues cómo van las finanzas, la mercadotecnia, la producción, etcétera, etcétera. Aquí el Emo Finder lo que hace es, te hace un scorecard con respecto a tu emoción, cómo está en este momento tu emoción. Entonces acuérdense, la emoción que yo tengo ahorita es la culpabilidad, me siento culpable por algo, es el número 24, lo asigné ahí. Entonces aquí está, me siento culpable. Las variables que integran a la emoción llamada culpabilidad, ¿cuáles son? La culpabilidad es que me siento por un lado atormentado y por el otro lado avergonzado. Entonces, ¿de dónde salió eso? Eso sale, una vez más acá, la culpabilidad, fíjense. Cuando yo me siento culpable, me siento atormentado. Déjenme anotárselos por aquí para que lo veamos con un poquito más de precisión. Me siento culpable y la culpabilidad integra el que me siento atormentado y el que me siento avergonzado. Estas dos variables son las que van en tu Emo Finder. Entonces me siento culpable, las variables son que estoy atormentado y que estoy avergonzado. De ahí salió. Entonces, lo que tú vayas eligiendo ahí arriba, aquí abajo te va a ir poniendo, vamos a poner desesperado. Me siento en este momento desesperado. Entonces, pongo aquí el número 9, enter, y fíjate cómo ya te cambió las variables. Ahora, las variables de desesperado, cuando me siento yo desesperado, es que me siento por un lado impotente y además me siento vulnerable. Entonces, lo único que tienes que hacer para autoconocerte es determinar cuál de esas 36 emociones, cuál de esas es la que tú estás atravesando o las que estás atravesando, para entonces poder ir estableciendo exactamente, valga la expresión, pues de qué estamos hablando, ¿no? Una vez que tú ya tienes este paso número 1, que fue identificar tu emoción, ahora dale una intensidad. ¿Qué tan intensa es tu emoción? Es decir, ¿qué tan impotente o qué tan vulnerable te sientes tú? Y este matiz, esta calificación, acordarnos, darla ahora con una escala que va desde el 1, que sería bajo, hasta el 4 muy alto. 1 será bajo, 2 regular, alto será un número 3, y muy alto será un número 4. Entonces, y puedo poner decimales, es decir, puede ser 1.1, puede ser 3.9, siempre que esté entre la escala de 1 a 4, eso me va a dar la intensidad. ¿Se acuerdan que platicamos que Plauchik hablaba de una intensidad que decía muy alto, medio o bajo? Entonces, ahora aquí tú ya puedes calificar con una escala un poco más concreta lo que te está aconteciendo. Entonces, aquí lo único que voy a hacer yo es poner ¿qué tan impotente me siento? En una escala del 1 al 4, ¿qué tan impotente me siento? Y yo le voy a poner ahí que me siento de 3.5, es decir, es muy alto. ¿Y qué tan vulnerable me siento?
me siento muy vulnerable en esta época de cuarentena que estamos atravesando, me siento vulnerable porque me cuesta trabajo encontrar trabajo, no puedo pagar las tarjetas, las deudas están subiendo, etcétera, etcétera. Me siento muy vulnerable. Le voy a poner un 4.0, ¿no? Ahí está. Entonces, si te fijas, ya se armó tu scorecard emocional. Ya sabemos que la emoción que en este momento estás atravesando es la desesperación, y la desesperación implica que te sientas impotente y que te sientas vulnerable. En estos grados o en estos índices es lo que tú estás aconteciendo o lo que tú estás sintiendo, y aquí está tu scorecard. Si tú te fijas, aquí está las calificaciones de la vulnerabilidad, de la impotencia, y la suma de estas dos calificaciones te da tu índice o tu grado de desesperación. Si ustedes lo ven aquí en este ejemplo mío, valga la expresión, pues estoy muy desesperado, ¿no? Muy alto. Entonces tengo que hacer un algo ya, de inmediato. ¿Por qué? Porque en un momento determinado algo estoy haciendo mal o algo me está haciendo sentir muy mal, por lo tanto tengo que hacer un algo ya. ¿Qué es lo que te recomienda la inteligencia emocional? Acuérdense, paso número 1 de la inteligencia emocional: conócete, sábete tú cuál es la emoción. Ya lo logramos hacer a partir de saber cuál de las 36 emociones es la que estoy atravesando. Paso número 2, ahora hay que tomar conciencia de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y así es como funciona el EmoFinder. La idea aquí sería con cuál idea, proyecto, persona, situación, etcétera, lo que tú estés aconteciendo. Cada uno de nosotros tendrá ejemplos diferentes porque tenemos ideas diferentes. El punto es, ¿con qué puedes tú ser más apto o ser más eficaz? Ser más apto y ser más eficaz te ayuda para la impotencia. Cuando tú no te sientes, ¿cuándo no te sientes impotente? No te sientes impotente cuando te sientes apto y cuando te sientes más eficaz. ¿Y cuando no te sientes vulnerable? Te sentirás menos vulnerable cuando te sientas más resistente o cuando te sientas un individuo inquebrantable. Aquí lo único que se hizo fue tomar de la definición de la RAE de la impotencia, tomar dos antagónicos. ¿Qué es? Aquí está la impotencia. En este grado está la impotencia. ¿Qué hay exactamente del otro lado de la impotencia? Entonces extrajimos dos cosas que son completamente del otro lado de la impotencia, y eso es lo que escribimos aquí en el EmoFinder. Luego, en el caso de la vulnerabilidad, que es la variable número 2, aquí está la vulnerabilidad, y exactamente del otro lado, ¿cuáles son las dos variables o cuáles son las dos situaciones que eliminarían esta vulnerabilidad? ¿Qué es lo antagónico? ¿Qué es lo que está del otro lado? En el caso de la vulnerabilidad, lo que hay del otro lado es ser más resistente o ser inquebrantable. Entonces, a partir de ello, amigos, aquí lo único que tenemos que hacer es, ahora, en estilo libre, en una redacción tuya, con tus propias palabras, redacta cómo consideras tú que pudiera ser o más apto, o más eficaz, o más resistente, o más inquebrantable. En el caso mío de Arturo, voy a poner aquí un ejemplo. Yo digo que voy a tomar un curso de autoestima para elevar mi autoestima. Es mío, ¿eh? Cada uno de ustedes escriba aquí lo que ustedes consideran. Entonces voy a tomar un curso de autoestima para sentirme más apto y eficaz al momento de tomar decisiones. Eso es el mío, ¿vale? Aquí escribí mal, perdón, eficaz. Bueno, tomar un curso de autoestima para sentirme más apto y eficaz, ahí me equivoqué, se me fue una letra, al momento de tomar decisiones. Eso es lo que yo, Arturo, voy a hacer. Por favor, acuérdense, en este tema de las emociones es muy personal, es muy propio. Por eso es que lo estoy haciendo solo para mí. Entonces, voy a tomar un curso de autoestima. Ahora, la pregunta para mí es, si yo tomase este curso de autoestima en un momento determinado, ¿me ayudaría a mejorar, no a mejorar, sino a bajar un poco el tema de la desesperación, no sentirme tan desesperado? Insisto, es mi ejemplo, ¿eh? En mi ejemplo, yo digo que sí, que tomando un curso de autoestima, no me sentiré tan desesperado. Evidentemente, algunos de ustedes dirán, es que no, Arturo, estás mal porque
porque no, con eso no se elimina la desesperación. Bueno, es mi ejemplo, cada uno de ustedes ponga el ejemplo que corresponda o que ajusta para cada uno de ustedes. Entonces, yo digo que sí, que tomando un curso de autoestima me ayuda a ser más eficaz cuando tomo decisiones y esto me lleva a sentirme más apto y a su vez esto elimina la desesperación. Ahora, el paso número 3 es tengo que crear un plan. ¿Se acuerdan ustedes en inteligencia emocional? Paso número 1 es lo que vimos hasta arriba, identifiqué con mucha presión mi emoción. Paso número 2, tengo que regular ahora la emoción. La regulación la determinamos a partir de los números, saber qué tan alto o qué tan bajo está dicha emoción para que con esos números sepamos con precisión qué es lo que tengo yo que atender y en qué grado lo tengo que atender. No es lo mismo atender una emoción que tiene una calificación de 1 a atender una emoción que tiene una calificación de 5. ¿Qué sigue ahora? Paso número 3 de la inteligencia emocional. Motívate, automotívate a hacer algo. Pasa del papel hacia la acción. Es decir, instrumenta lo que sea necesario para poder establecer qué es lo que vas a hacer ahora. Entonces, aquí sería el paso número 3. ¿Cuál es el plan de acción? Primeramente aquí hay que determinar o hay que sacar cuál fue el verbo de acción que usamos para mejorar en el paso número 2. Acuérdate que el paso número 2 es este que está aquí arriba. ¿Cuál fue el verbo de acción? Tomar un curso de autoestima para sentirme más apto. Tomar un curso. Tomar. Ese es el verbo de acción. Entonces lo voy a poner aquí. Tomar un curso. Yo dije que tomando un curso de autoestima, la situación conmigo mejora. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto desearía yo mejorar la situación? Es decir, en porcentaje, ¿cuánto quisiera mejorar un 5%, un 10%, un 50%, un 100%? ¿Cuánto quiero mejorar? Y esta mejora otra vez es muy individual. Cada uno de nosotros establece cuánto quiere mejorar. En el caso mío yo diría que con un 25% de mejora me sentiría muy cómodo, pero ese soy yo, ¿eh? Tú le pondrás un 50, un 100, un 500% dependiendo de tu realidad. Ahora, ¿para cuándo planeo yo hacer esta acción? ¿No? Decisión tomada y no supervisada va a tener problemas de ejecución, por lo tanto es muy importante que ustedes establezcan una temporalidad. Voy a decir yo que para el 31 de diciembre debo de tener concluida esta actividad. Todavía falta mucho tiempo, estamos en mayo, pues faltan prácticamente 7 meses, ¿no? Todavía tengo muchísimo tiempo. Evidentemente, entre más reduzca el tiempo, nada más considera el tiempo, el esfuerzo, todo lo que tú tienes que hacer para poder establecer con precisión, para poder lograr con precisión lo que estás estableciendo. ¿Cómo planeas llevar esta acción? Pues voy a buscar consultores o escuelas que impartan este tipo de cursos. Vale. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo voy a medir en el tiempo? ¿Cómo le voy a hacer para en un momento determinado saber que voy bien? Pues lo voy a medir a partir de las veces que he tenido la necesidad de tomar una decisión entre las veces que he salido airoso de dicha situación. Entonces, veces que tomé decisión entre las veces que me sentí cómodo, tomando dicha decisión, ¿no? Entonces, aquí otra vez, cada uno de nosotros establecerá su propia forma de medir. Aquí yo lo estoy haciendo a partir de un indicador, a partir de un famoso KPI, Key Performance Indicator. Cada uno de nosotros tiene una diferente manera de establecer sus propios KPIs, sus propias formas de medir el éxito. No hay una mejor, no hay una peor. Aquí yo estoy diciendo que las veces que tomé una decisión, en el pasado tomé 10 veces una decisión, de estas 10 veces, 5 veces me sentí cómodo, por lo tanto estoy al 50%. Ese 50% tengo que compararlo con lo que yo establecí, que fue un 25%. Entonces, ¿qué quiere decir? Me quedé a un 50%. Entonces voy muy bien. De hecho, voy al doble de lo que yo me establecí, lo cual está perfecto, lo cual está muy bien. Cuando el número sale al revés, si aquí yo hubiera sacado un 10% y acá yo pedía un 25%, quiere decir que voy muy lento, que me falta algo, que todavía tengo que, valga mi expresión, apretar un poquito más las tuercas para poder ir un poquito más veloz.
Ahora, déjame platicarte que esto que tú escribiste aquí, tomar un curso, el número 1, esa va a ser tu meta. El número 2, que es un porcentaje, 25%, el 25% y el 31 de diciembre, si tú te fijas, esos dos son números. Estos dos números constituyen tus objetivos. Esto de buscar consultores, escuelas, estas son tus estrategias, lo que tienes que hacer. Y el número 4, esta sería la forma en cómo vas a medir. En las organizaciones, cuando hacemos planes estratégicos de negocio, en muchas ocasiones, para que este plan estratégico se concrete, se lleve a la marcha de manera eficiente, tenemos que establecer metas, objetivos, estrategias y mediciones. Es exactamente lo que tú estás haciendo aquí. Aquí tú estás haciendo un plan estratégico personal, estás definiendo con precisión qué es lo que tienes que hacer, en este caso particular, para mejorar una determinada emoción. Entonces, fíjate, para que ahora aquí abajo lo que tú tienes que hacer es detallar un poquito más estas metas, objetivos y estrategias, detállalas en metas y objetivos de corto, de mediano y de largo plazo. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tenemos que determinar qué es para nosotros corto, mediano y largo plazo. No hay recetas aquí. Generalmente en una organización el corto plazo es entre 1 día y 3 meses, pero eso es en una organización que está encargada pues de atender clientes, de lograr una cierta productividad, etcétera, etcétera. Nosotros como individuos tenemos que determinar el corto plazo, ¿qué significa para mí? ¿Significa corto plazo una semana, 15 días, un mes? ¿Cuánto es corto plazo para mí? Y solo yo lo puedo definir porque es mi plan. Mediano plazo en una organización por lo regular va a ser entre 3 meses y 1 año, pero otra vez, en el caso particular personal, tiene que variar porque lo tengo que ir ajustando acorde a lo que yo puedo, quiero y debo de hacer. Y el largo plazo en las organizaciones generalmente está entre 1 y 5 años. En el caso de nosotros, pues no me puedo aventar 5 años con la emoción llamada, ¿cuál era mi emoción? Mi emoción era el disgusto, ¿no? Pero la desesperación, me siento desesperado. No me puedo aventar 5 años planeando y determinando cómo le voy a hacer para dejar de estar desesperado, de manera tal que yo tengo que definir exactamente a qué me refiero con corto, mediano y largo plazo. El punto aquí que quiero comentarles es, para que yo pueda lograr buscar consultores y escuelas que impartan cursos, que es lo que escribimos por acá como estrategia, para que yo pueda lograr eso en el corto plazo, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar en internet escuelas. ¿Escuelas de qué? Pues que den este tipo de cursos, ¿no? De autoestima. Para eso, para buscar en internet, pues lo primero es tener una base de datos que me permita precisamente saber cuáles son las escuelas. Luego, visitar y pedir informes en dichas escuelas. Estoy armando el mío, ¿eh? Cada uno de ustedes ármelo en función a su propia realidad. Ahora, ¿cuándo voy a iniciar esta actividad y cuándo la voy a terminar? Aquí es donde ya empiezo concretamente a establecer mis fechas límite, solo para mí, para que entonces yo mismo me vaya adecuando a lo que yo mismo escribí por ahí. Pongo una fecha de inicio y una fecha de término para tener una base de datos, una fecha de inicio y una fecha de término para visitar y pedir información. Quiero suponer que en el mediano plazo es el periodo de estudio, es decir, cuando ya fui a la escuela como tal. Aquí en específico, ¿qué tengo que hacer? Pues ver toda la logística para asistir a la clase. Y además necesito poner mucha atención en cada clase y hacer, preguntar mucho, ¿no? Preguntar mucho para que entonces no me queden dudas, poner muchos ejemplos para que entonces a mí, solo a mí, me vaya sirviendo lo que yo estoy estudiando. No sé por qué es que escribo muy rápido, se me dan las letras. Pero bueno, así funciona. Y otra vez, necesito poner una fecha de inicio para esta actividad, una fecha de término y un inicio y un término para esta actividad. Y así funciona, amigos, el EmoFinder. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Cualquier cosa, por favor, escríbanme, ya sea a mi correo, a mi WhatsApp, escríbanos a nuestro programa Caminos para la Toma de Conciencia. Muchísimas gracias. Espero que les sea de mucha utilidad este EmoFinder. Tengan un fabuloso día. Gracias.